Vamos a clausurar ya las jornadas con esta conferencia final que nos va a impartir Luis Martínez García. Luis es facultativo de archivos, es actualmente director del Archivo de Castilla-La Mancha y coordinador general de archivos. Él dice que siempre es un título muy largo, que de la parte final no se ocupa nada. Yo creo que sí, porque lo lleva haciendo muchos años. Desde que llegó Luis en el año 97 a Castilla-La Mancha, esto es muy importante, todo lo que tiene que ver con los archivos en Castilla-La Mancha cambió radicalmente. Ha tenido puestos de responsabilidad importantísimos, de los que antes hemos hablado, en el Estado, director del Archivo de Simancas, subdirector del Archivo de Galicia, también una jefatura en el Archivo General de la Administración, ha sido director general del libro Archivos y Bibliotecas, de la Oficina de Calidad, director general de Patrimonio, en fin. Luis, yo creo que hoy día ya es una referencia en archivística española, y así que por eso, y porque además es muy pionero en muchas cuestiones, y esto hay que agradecérselo, pues hay que ponerle en valor, ahora que podemos hacerlo aquí in presentiam, así que vamos a escucharle. Yo te agradezco mucho, Luis, que hayas hoy toreado dos toros, el primero con Olimpia y con Rosa San Segundo, que no estaba ahí, con Alicia Payo, y ahora esta última parte, este último toro que te toca, un Miura, pero que te pido que lo reduzcas un poquito si puedes al tiempo. No, ahora se va a vengar, ya me lo lleva diciendo fuera un rato. O sea, bueno, yo sé que tú eres una persona prudente. Que muchísimas gracias, Luis, por aceptar nuestra invitación una vez más y por ayudarnos a sacar todo esto adelante. Tienes la palabra. Muchas gracias. Me alegro de que me digas que sea breve porque no parabas. Bien. He prometido que voy a ser relativamente breve y lo tengo que cumplir, o sea que no pasará de una hora la conferencia. Bien, por supuesto, antes de empezar, como soy archivero, soy victimista y soy un poco Jeremías, y entonces ahora tendría que ser la ocasión de agradecer al director el haberme invitado para cumplir todas esas cosas. No, pero es que lo voy a decir con la boca pequeña, porque en realidad él me pidió que hiciera una continuación de archivar, o lo mismo, de archivar en femenino. Archivar en femenino es fue expuesta hace 2 años y medio, está publicada, está grabada incluso, con lo cual repetir me parecía algo muy cómodo, pero poco inteligente o ético por mi parte. Pero es que había cosas añadidas, porque tampoco estaba muy seguro. Yo creía que esto era una cuestión, un fin de ciclo, que no iba a poder contar mucho más, porque no pensaba yo que en 2 años y medio hubieran cambiado demasiadas las cosas. No lo tenía muy seguro. Tendría otra vez que analizar. Y entonces hacer lo mismo bajo unas breves pinceladas, pues si volvía a ser un poco reiterar la misma situación de antes y las mismas circunstancias. También es verdad que como estamos en esos mundos de los tiempos líquidos, yo no me siento muy seguro con eso del posmodernismo y la era poscustodia. Yo es que soy muy mayor y entonces me cuesta mucho introducirme y utilizarlos con esa facilidad como mucha gente los utiliza hoy en día, que podía haber sido una salida, un poco de una especie de capote que podía echar. Y al final me he dado cuenta de que tengo que hacer algo un poco distinto, algo con una estructura diferente, pero tengo que fundamentarme en aquel archivar en femenino que hice hace tiempo, con lo cual el que no haya leído archivar en femenino no se va a enterar de todo, realmente de lo que voy a contar, porque voy a dejar breves referencias a lo mismo. Antes quiero empezar con una cosa que parece que sabemos todos, pero que yo no lo tengo tan claro. Miren, para los que no lo saben, archivos y bibliotecas son 2 identidades y metodologías completamente distintas. Pero no es una cosa de ahora, de que somos unos modernos que no hemos separado. Es que el cuerpo facultativo o facultativa de archiveros y archiveras del Estado ya lo sabía en 1930. Desde 1930 las oposiciones son distintas para cada una de las secciones. Otra cosa es que no se reservaran plazas para cada una de esas secciones hasta los años 70 y que hubiera plazas dúplices incluso hasta la década de los 90, incluso aquí en Castilla-La Mancha, por lo menos hasta la década de los 90, en algún sitio como Ciudad Real, por ejemplo. ¿Por qué? Simplemente por una situación, porque convenía ambas partes. Al cuerpo facultativo le convenía para trasladarse, moverse todos, y el Estado se ahorraba un montón de plazas, porque al ser dobles plazas, pues el coste era una sola persona.
sobre todo, por ejemplo, las direcciones de las bibliotecas públicas y archivos históricos provinciales, por ejemplo. Eso que suponía que hay una confusión sobre qué es archivero y bibliotecario, pero nunca lo tuvimos bien claro, que era muy diferente. En segundo lugar, que está compuesta por personas cuyo origen son clases medias, clases asalariadas, pero muy heterogéneas hoy en día. Antes eran el origen, por supuesto, burgués. Hoy en día es muy variada de dónde vienen y tal. Se ha creado también una mitología sobre que el cuerpo de archiveros y archiveras era un cuerpo muy demócrata y muy progresista. No, es decir, eran funcionarios y conservadores, muy conservadores, hasta tal punto que los represaliados no llegaron al 15%. Es decir, porque la mayoría de ellos eran afines a lo que ellos decían cosas de orden en un momento determinado. No obstante, hoy ha cambiado. ¿Cuándo ha cambiado? En los años 80. ¿Y por qué ha cambiado? Porque el cuerpo facultativo, que tenía hasta ese momento la exclusividad en estas profesiones, salvo breves excepciones en algunos ayuntamientos y diputaciones, hoy en día la llegada de las autonomías ha supuesto la entrada de numerosos profesionales con unos condicionamientos sociales completamente distintos y diferentes al de otras épocas. Está formado por universitarias y universitarios. Somos una clase que tenemos en su mayor parte, el 99% somos gente que tiene algún tipo de titulación, en general licenciados de historia, todos lo sabemos, que somos la mayor parte, aunque hay honrosísimas excepciones sobre ese tema. En definitiva, vivimos de un mundo de humanidades. Está dedicada preferentemente al servicio público. Es cierto, hay archiveros en sitios privados, los de la Iglesia, por ejemplo, pero son un número muy escaso frente al gran número de los que hay en las instituciones públicas. Y es una profesión que está desideologizada profesionalmente. Desde el punto de vista profesional, no digo que cada uno tenga sus propias ideas, más progresistas, menos progresistas, más conservadores, menos conservadoras. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque presume siempre, y ha presumido a lo largo de su historia, de que hay una neutralidad técnica en el ejercicio de su profesión. Eso hay que tenerlo en cuenta con toda esta conferencia, porque son referentes que van a estar continuamente, se nos van a mostrar, digamos, a lo largo de toda la exposición. Hay una primera, voy a empezar con unos breves antecedentes históricos, cercanos, no se preocupen, sobre los años que les he llamado de plomo, simplemente porque entre 1913, que es la primera entrada de una mujer en el cuerpo facultativo, hasta la primera nombramiento de una directora, con unas excepciones que ya hablaremos luego, que son 4 exactamente, una serie de excepciones que hubo, esas 4, hasta los años 80 no habrá personas en puestos de grandes, como una directora de un archivo histórico nacional. Pero es que durante este largo periodo de etapa, por ejemplo, entre 1913 y 1975, 50 años fueron dictaduras y guerra civil. Y eso influye mucho en el contexto y en el concepto y desarrollo también de esta profesión. El origen de la profesión, de por qué las mujeres, es un origen biológico. Porque todo el mundo sabe que las mujeres son minuciosas, son pacientes, ordenadas y muy limpias. Es decir, y por eso, lógicamente, en una profesión tan cotidiana, tan minuciosa como la nuestra, pero ustedes, hasta para las copias de los documentos paleográficos siempre será más escrupulosa la mujer que el hombre, por eso se decía que era una de las profesiones a las cuales la mujer tendría cabida. Desde el siglo XIX se está buscando también una salida para aquellas mujeres, sobre todo de la clase burguesa, que no tienen, que cuando se pierde el hombre, no tienen pecunios para salir adelante y poder vivir en esta vida tan azarosa. La otra es la docencia, pero puede ser la farmacia, por ejemplo, incluso dentro de la medicina, la especialidad de ginecología. Esta es la primera imagen de una facultativa en el año 1913. Causó tanta sensación que ABC mandó a un fotógrafo para que la inmortalizara en ese momento. Frente a 4 sorondos caballeros con cara de cierta sorpresa, hay una persona menuda, pequeña, que está ahí en la esquina, en la derecha, que es la primera que entraría. Pero es que además, en realidad, es la primera mujer que se presenta a unas oposiciones a un empleo público. Aunque haya un pequeño antecedente de alguna profesora. Pero esta es la primera mujer. Y esta foto de 1913 yo lo he querido contraponer con esta de 1961. En 1961, esa chica menuda que está allí, al lado de 2 grandes señores, es decir, se jubila.
Y entonces, aquí hay una representación muy clara de lo que ha sido la situación de la mujer dentro de esta administración pública, en este caso de los archivos. A la derecha, dos grandes directores generales, excelentísimos señores, por supuesto, como son Gratiniano Nieto, que tiene el gran honor de ser el primer rector que permitió en la historia de España la entrada de la policía en un campus, es decir, en Zaragoza, y el segundo es García Noblejas, gran notario también, que fue director general de archivos. Y a su lado, 5 mujeres, que son las más antiguas, Aurea Javierre, es decir, 2 que son más bien de poder, y la última que acababa de entrar, Victoria López Cortón. Y a su lado, y ellas son las señoritas, sin nombre además, pero al lado está la primera, que llevaba desde 1913, y es Angelita García Ribes. El cuerpo empezó a tener tanta trascendencia que tiene hasta sus propios estereotipos machistas, para ellos propios. Es la cuerpa, porque estaba lleno de mujeres, o el cuerpo con faldas, porque eran o mujeres o curas. Es decir, y todos ellos usaban su sotana correspondiente. Además, hoy en día tiene otro, que es el de dificultativos, pero eso tiene otras connotaciones completamente distintas. Y también tiene sus propios dichos y sus hechos y tal. Aquí te he puesto 2 casos. Uno es Julio Caro Baroja, que escribe en el 1978 en El País con motivo de una huelga de bibliotecarios porque no querían que se cambiaran las oposiciones y se suprimiera el latín. Y pone esta copla que él dice que es antes de la guerra. No es cierto, es posterior a 1940, porque los melómanos como yo sabemos perfectamente que Concha Piquer cantaba A la lima y al limón en 1940, que fue uno de los primeros grandes éxitos musicales. Ahí le añade una serie, él dice que estas guapas señoritas nunca tuvieron problemas para poder casarse, porque eran muy bellas. Lo que no cuenta es que la mayor parte de ellas tuvieron que dejar la profesión precisamente por casarse. Eso es lo que no cuenta Julio Caro Baroja. Peor es el señor Camilo José Cela, de todos conocido, que su rataplan de la archivera, al que une luego la otra de La lima y al limón, por supuesto no puede menos que hacer una copla con las amores de la archivera, con el dependiente de un colmado, mientras su archivero, el archivero que trabaja, por cierto, dice él, en patrimonio nacional, es decir, pues chivo está. Estas son las excepciones. Las 4 mujeres que entre 1955 y 1983 ocuparon un puesto de cierta importancia o de importancia dentro del mundo profesional. Rosa Rodríguez Troncoso, que fue directora del Archivo Regional, Rosario Parra, que fue directora del Archivo General de Indias, Soledad Arribas, directora de la Chancillería, y Vicenta Cortés, que fue inspectora general de archivos. Pero las 4 fueron en un momento extraordinario y fue fruto de sus relaciones familiares o influencias personales políticas. La inspectora, su relación con el ministro de Educación en ese momento, relación de amistad. Rosario Parra, porque estaba relacionada con la familia real en ese momento y había sido incluso en un momento determinado su padre de la corte de Estoril. Es decir, Rosa Rodríguez Troncoso, es decir, porque curiosamente su marido era catedrático, pero su suegro había sido ministro en ese momento, y además es el único caso que he encontrado que cesan a un hombre para nombrarla a una mujer en ese momento. Y finalmente Soledad Arribas, también por las relaciones familiares, sobre todo a través de su padre y también de la familia política. Son excepciones que luego, sin contar, por supuesto, la valía profesional de ellas, que es muy alta. Todo el mundo, por ejemplo, Vicenta Cortés es una especie de icono dentro de la profesión. Y esta es una representación que yo quiero un poco dar cómo fueron estos años de plomo. Esto es una foto del Archivo General de Simancas en 1968. Esto yo creo que es una representación fehaciente de cómo era el cuerpo facultativo. Tienen ustedes en el centro al director Ricardo Magdaleno, rodeado de un grupo de mujeres, muchas, numerosas, y al fondo hay un señor, que es otro archivero que está allí. Y ese es el día de su despedida. Él se jubilaba ese día. Y a continuación, pues aparece la posible sucesora, que es curiosamente un hombre. Es decir, es ese señor que estaba en la esquina, Amando Represa, el cual es nombrado frente a todo el resto de las mujeres, entre otras cosas, algunas tan conocidas como Amalia García Cantero, a la cual le correspondía por derecho lógico e incluso por escalafón haber sido la directora. Es verdad que a los 3 meses se fue de directora al Archivo Histórico Provincial de Valladolid ante esta circunstancia que lo consideraba completamente injusto. Y como resumen, les he puesto una cita que es muy larga,
de una persona que es archivera, que es María Asunción Martínez Vara, archivera en Huesca, por cierto, en ese momento cuando escribe esto. Y uno ve claramente cómo fueron estos años desoladores y asoladores para la gente, porque Asunción Martínez Vara trabajó con Tomás Navarro Tomás durante la época de la guerra. Fue una persona que estuvo con María Moliner también, con las bibliotecas populares. Y acabó depurada y desterrada, es decir, primero en Numancia, en la biblioteca pública del yacimiento de Numancia, que ya me dirían quién iba allí a leer un libro, y finalmente consiguió incorporarse a esa sociedad, como es la de Oscense. Y escribe esto, en lo cual ella misma que se está insultando a sí misma en ese momento determinado. Pero vino casi la ruptura del techo de cristal. Llegó por fin la democracia. Y la Constitución, que sigue poniendo mucha gente en duda, trae una transformación, por lo menos aunque sea conceptual. Esto de que los españoles sean iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, parece como si se inventara en épocas muy anteriores. No, esto es una cosa de ahora. Es decir, lo que había antes, iba a decir que no era exactamente igual, es que no era nada parecido a lo que hay ahora. Y luego además decía que el acceso a la función pública se haría de acuerdo a los principios de mérito y capacidad. Si algo se destacaba en los cuerpos profesionales del Estado era por su corporativismo. Y el corporativismo significaba primero un discipulaje y luego al final una entrada a través de una serie de méritos. Que espero que no haya ningún conservador de museos, pero los conservadores de museos eran espectaculares para que pudieras entrar en su mundo. Y entonces, ¿dónde se encuentran las archiveras? Porque están en todas partes gracias a esta situación y a estas circunstancias. Bueno, vayamos rápidamente con una serie de cifras muy rápidas. Mujeres al frente de los órganos políticos de los archivos. No son archiveras, por supuesto, pueden ser cualquier tipo. Hay un 39%, esto digamos, extraordinario, pero acuérdense que los archivos en general están en cultura, cosa frívola, cosa de poca monta, es decir, es más, se pueden bajar, es decir, la norma habitual es el 20 y tantos % de altos cargos mujeres de alta representatividad, frente a la mayoría masculina, que en algunos, incluso algunos sectores de administración, los controlan o los gestionan completamente. Luego hay un escalón más bajo, que son los órganos de gestión de archivos, que suelen ser archiveros, archiveras, a veces bibliotecarios y tal, que en servicios, coordinaciones generales, yo soy un caso de esos, subdirectores generales, etcétera, que son más, un poco más. Son el 44,4%. Habrá variado unas décimas porque ya saben que hay bastante movimiento en estas circunstancias, estas situaciones. Aún así, ¿eso qué supone? ¿Que solo hay un 44-45% de mujeres en esta profesión? Bueno, lo veremos. A lo mejor sí, a lo mejor hay menos de las que nosotros nos creemos. En cambio, fíjense, las mujeres responsables en los archivos estatales son el 60%. Curiosamente, en 1986 eran el 88,8%. En cambio, los archivos ministeriales son el 85,5%. Y las responsables en los archivos generales de las comunidades autónomas el 42,8%, y las mujeres de los institutos provinciales casi el 52%. En 1984 eran el 72%. ¿Y por qué? ¿Qué será? ¿Por qué hay tan bajos en estas situaciones? ¿Por qué hay tan alto en los ministerios? Pues, a lo mejor, les doy una pista, a lo mejor la libre designación tiene algo que ver con esta pequeña realidad y todas estas variaciones. Y sin embargo, cuando entramos en las entidades locales, en capitales de provincia el 60,7%, en 20.000 habitantes el 57,9%, algo similar, algo parecido, un 60%. Y las diputaciones un 63%. Dependerá mucho de las formas de acceso para que veamos cuáles son las realidades auténticas de ese mundo. Hay que reconocer que aunque les he puesto mujeres responsables, generalmente no lo son nada más que la cuestión técnica de los archivos y suelen depender de un órgano superior categoría que a veces por pura coincidencia son hombres. Y en cambio los universitarios son el 72%, y ya lo de los archivos parlamentarios ya es un escándalo. Es decir, ¿cómo es posible que haya un 82% que sean mujeres? Pero aún así, aunque ha llegado la democracia, aunque todos somos muy claros, aunque sabemos que es una profesión muy feminizada, sin embargo, en las últimas unas jornadas que se hicieron precisamente sobre estas profesiones en Madrid, se les tituló, yo creo que sin que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Les debió parecer hasta ingenioso, Tejiendo pasado. ¿Ustedes creen que si hubiera sido de hombre se hubiera puesto Tejiendo el pasado?
Yo creo que no, a lo mejor escarbando, pero tejiendo tengo mis amplísimas dudas. Bueno, cambiemos ya de tal. Vamos a ver cuál es la situación real, o creemos que es real, o lo que está pasando ahora dentro de las archiveras. Primero hay que desenmascarar a las archiveras. A veces casi hay que desenmascarar a los archiveros también, pero he de contarles y decirles que ya hay una historia, por ejemplo, del cuerpo facultativo, una historia muy completa, hecha por un archivero que se llama Agustín Torreblanca, en la cual hay referencias, pero nunca hay una referencia desde el punto de vista de la mujer. Pero cuenta la historia. ¿Y qué historia cuenta? Pues de gente que, Guiñao, que son para tal, de Sánchez Belda, porque fueron las personas insignes que durante mucho tiempo hicieron cosas, y cosas importantes para la profesión. Solo en el último capítulo que habla de estos años, a partir de los 80, se empieza a mencionar alguna persona responsable que tiene su calidad y tal, la de mujer. Esto se ha comentado, archiveras pioneras. Esto es archiveras pioneras. Archiveras pioneras es una relación de 20 personas que tuvieron mucha importancia en su momento, que han sido casi todas completamente olvidadas, la mayor parte de ellas. Es más, si se hiciera un examen ahora entre los opositores sobre estas 20, a lo mejor acertaban una o dos, y ya me parecen demasiadas, pero fueron personas muy, muy importantes en la profesión, de un gran bagaje intelectual y de gran bagaje de conocimientos, muy diversas. Algunas llegaron a directoras de Archivo Histórico Nacional, directoras del Archivo General de la Administración y las pasaron también muy canutas durante la época de la dictadura. Pero son 20, habría más. Y hemos tenido que esperar a que Evelia, que ya hizo una comunicación y que andará por ahí, Evelia tuviera que presentarnos una relación de 111, que tuve que contarlas. 111 personas, es decir, a lo mejor me salté alguna, 111 biografías de mujeres que han tenido una intervención dentro del mundo profesional, en esas famosas jornadas de Tejiendo Pasado. Pero es que incluso tenemos una fundación específica de una archivera, Olga Gallego Domínguez, una archivera gallega, que además ha sido un punto también de referencia profesional para muchos de nosotros. Hay una fundación que se encarga de difundir su imagen, su profesión, y al mismo tiempo continúa las enseñanzas a lo largo del tiempo. Y es que poco a poco empiezan a aparecer, a brotar. Son mínimas, pero de vez en cuando alguien las homenajea y aparecen de un lugar a otro, incluso las pone en calles. Es decir, es verdad que, por ejemplo, en Almería tuvieron que añadirle lo de poetisa porque les debió parecer poco ser archivera, pero estaban allí. Aparecen, es decir, se les empieza a reconocer paulatinamente que tuvieron un valor a lo largo del tiempo y que han sido y tal. Incluso alguna está viva, le han hecho el homenaje vivo, lo cual tiene todavía mucho más mérito en esta profesión. Y primera pregunta, ¿por qué hay que recordar a las archiveras? Pues que si están todas incluidas, o no, porque están, pero nunca se sabe muy bien dónde están. Es decir, esta es una reunión de archiveros y bibliotecarios. Es decir, y ahí, si ustedes, esto es un poco como descubrir a Willy, a ver dónde están las archiveras en ese momento. Y ahí hay dos, aparecen dos. Y hay más, lo que pasa es que están dispersas por más sitios. Bueno, entonces todos estamos oyendo una profesión feminizada, y debe ser verdad. Y entonces tendrá que haber archiveras incontables, numerosísimas. O cuando decimos incontables es porque no se cuentan, o no se saben dónde están. No lo creo, porque hay mujeres, siempre se dice, es que es una profesión femenina, de mujeres. Esto se lo he puesto simplemente para decirles en qué comunidades autónomas hay algún tipo de estadística que te puedo decir dónde hay mujeres archiveras trabajando. Y lo he puesto en varios colores. Los azules son estadísticas públicas, la del 2018 de Galicia, yo lo considero que sí, porque es una publicación un informe del Consello da Cultura, y son de 2018. El Estado, el negro y la Comunidad de Madrid están en negro porque no dan específicas de archiveros, sino globales del mundo de mujeres que trabajan en los archivos con cualquier tipo de categoría. Y el resto son pero están las de estadísticas de Cataluña de 2014, otras muy actuales del País Vasco de 2009 y otras que he tenido que sacar yo de diferentes directorios para hacer una especie de cosas así, que son Murcia, Asturias
y Andalucía. Pero he de decir que estos son aproximadas, por supuesto. Supongo que todas las administraciones deben existir estas encuestas, estas estadísticas, pero he de decirles que yo no las he podido encontrar. Es posible que mi torpeza natural para la tecnología me haya impedido la localización y ubicación de ellas. Estos son datos muy globales. ¿Cuántas mujeres trabajan en los archivos estatales? Recuerden, mujeres, no archiveras. 56%, en defensa del 32,5%. Dirán ustedes, no, es que la mayor parte de los puestos de trabajo en defensa están a cargo de soldados. Y generalmente, hoy por hoy, por mucho que insistamos, la mayor parte de los profesionales de las Fuerzas Armadas son hombres. Mujeres trabajando en los archivos de la Comunidad Autónoma de Madrid, 65%. Mujeres trabajando en el año 2009 en los archivos del País Vasco son el 67,7%. En la región de Murcia, aproximadamente el 61%. En el Principado de Asturias, 66,6% aproximadamente. A veces estas referencias son porque el número de archiveros y archiveras es muy pequeño. Y entonces a veces pues, no son grandes cifras. En Andalucía, 38,8% de las superiores, en cambio las medias el 52%, y en Cataluña las superiores 54,5% y las medias 70%. ¡Qué raro! Es decir, ¿cuánto hombre aparece por aquí en los cuerpos superiores? Tenemos dos estadísticas completas. Una que ya la ha contado Olimpia, que lo hizo bajo mano, a través de los amigotes y tal, y otra un tono más oficial, que ya la veremos. El número de profesionales son 117, bueno, hay un porcentaje de mujeres de un 78%, lo cual demuestra una clara feminización de la profesión. La Xunta de Galicia ya es un escándalo, es un 81,13%, pero ya hay diferencias. El grupo A2 son 29 mujeres y 5 hombres, y aunque hay 5 hombres también, 5 solitarios hombres en el grupo A1, ya no son tantas mujeres, son menos, aunque la proporción sigue siendo muy alta. Baja en los ayuntamientos, donde no hay demasiados archiveros, sí hay mucho más del grupo A1, pero ya no es tanta la diferencia, hay 14 hombres y 7 mujeres. Y viene de Castilla-La Mancha. Bueno, por lo menos tenemos estadísticas públicas. Están colgadas en el portal de archivos de Castilla-La Mancha por si han perdido el sentido común y quieren consultarlas. Es mucho más variada, pero les he traído una serie de datos específicos. El personal que trabaja en los archivos es un 55% frente a un 45% entre mujeres frente a hombres. No hay tanta diferencia. Y ya lo que es un poco escandaloso es el que hay más hombres superiores del grupo A1 que mujeres, mientras que las diferencias son en los otros, digamos, otros rangos son diferentes. Ahora les explicaré por qué. Hay una razón lógica, o no, pero es una razón que puedo explicarlo sencillamente. Pero son el 60%. Bueno, no está mal. Es decir, por ejemplo, en los archiveros de la Junta de Comunidades hay un 64%, pero hay más hombres que mujeres en el grupo A1. Y esto viene debido al hambre que pasan los cuerpos facultativos en el Ministerio de Cultura, que tienen unos sueldos tan ridículos y no tienen carrera profesional, que en cuanto hay una panda como de arrastrados de una comunidad que les ofrecen un sueldecillo y tal, se vienen corriendo. ¿Qué pasa? Que Toledo se nutre de todos los desclasados del archivo de la nobleza, que vienen todos aparecen como locos para trabajar allí por una cosa tan burda y tan fea como es ganar más. Mientras que en las otras ven las diferencias, que hay más mujeres, porque la diferencia en los grupos A2 es más pequeña, siempre el sueldo, aunque es mayor, pero ya no es tan grande la diferencia. Y hay otra cosa que quiero explicarles. Los que se trasladan son los hombres que están asentados en todo. Las mujeres, que generalmente vienen desde Madrid todos los días, es decir, no quieren tener un trabajo que les pueda causar más problemas o más circunstancias diferentes. Y entonces van buscando el tener que trasladarse a Madrid para estar con la familia. Algún caso de ejemplo hay aquí, es decir, que al final acaban trasladándose precisamente por eso, porque ellas son las que sostienen la gran parte de la conciliación familiar. Y los hombres sostienen la conciliación en el trabajo. En las entidades locales hay una equiparación más o menos de técnicos superiores, pero hay más diferencia, por supuesto, de las mujeres, porque es verdad que en los grupos superiores hay una competencia. Lo he dicho muy brevemente esta mañana, pero es un grupo, los archiveros parece como si fuéramos algo más, dentro de la pobreza somos como algo más eruditos, parece una cosa más, ahora con la administración electrónica ya parecemos algo extraordinario, pero en definitiva el hombre intenta competir de alguna manera. En cambio, las bibliotecas, encontrar a un hombre a veces hay que momificarlo y meterle en una vitrina, porque es muy complicado, muy difícil, aunque también hay los suyos.
Segunda pregunta, ni hablar. ¿A quién le interesa saber el número de archiveros que hay en España? Pues no sé a quién le interesa, pero es que hay una ley que ya lo hemos comentado antes y hay que cumplirla y hay que hacerla ya de una vez. Esa ya, y con eso ya lo demás sobra contarlo. El empoderamiento de las archiveras. Por supuesto, si ustedes creen que esto es una foto de aquí, están equivocados. Es una foto de una norteamericana, además de Kansas. Es decir, que están en una reunión de la sección de mujeres, de archivos de mujeres, de la Sociedad Americana de Archiveros. Pero, ¿qué es empoderar? Pues bueno, yo voy a coger la RAE, que es un diccionario de autoridades específico. La acción de dar a alguien autoridad, influencia, conocimiento para hacer algo. Y en el Consejo de Archivos lo vemos. Ahí hay mujeres que aportan su conocimiento. Este es el de Madrid, por ejemplo. Podríamos representar cualquiera donde se ven las mujeres con su presencia, que son verdaderamente personas que cooperan y participan. O en la Comisión Calificadora de Documentos, que al lado de ese solitario señor que hay en la esquina, hay varias mujeres, incluso una presidiendo la Comisión Calificadora de Documentos. Por poner un ejemplo. De Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha, por supuesto. Los presidentes de las... No va a ser de Burgos. El presidente de las asociaciones, el 62,5%, ha aumentado últimamente. Y mujeres en las juntas directivas, el 65,3%. Aquí que tenemos otra miembro personal y afiliada de esa asociación, que está aquí, son todas mujeres. Es una excepción, pero hay que señalarla y hay que mostrarla. Asturias. Luego tenemos la influencia de las archiveras en la archivística española. Estos son tres rostros que automáticamente los que llevamos unos años en la profesión los reconocemos. Olga Gallego, Antonia Heredia, Vicenta Cortés. Pero es que yo creo que estos datos son mucho más claros. El 50% de los manuales que se hicieron hasta el 2013 lo hicieron mujeres, pero es que el 23% participan también mujeres. Y hay un 27% que lo hacen los hombres, que generalmente es José Ramón Cruz Mundet el solo, pero es ese 27%. Bueno. Luego está la acción de hacer poderoso o fuerte a un individuo, grupo social desfavorecido, acepción que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Bueno, pues para eso hay que implicarse con la perspectiva de género en las administraciones públicas, que no lo voy a explicar porque ha salido durante todas estas siguientes conferencias y porque tengo que ir a toda marcha por las amenazas de aquí el presidente de la mesa. Bien, entonces, bueno, lo único que pasa es que integra un principio de igualdad en todas las políticas, programas, a todos los niveles, la planificación, ejecución y evaluación de la acción pública. Concha nos lo ha vuelto a recordar en la comunicación, que esto es una metodología, que esto no es un caprichín, que estamos ahí para hacer bodoques. Esto es importante y esto es interesante. Y ya ha habido casos, por ejemplo, el Archivo de Terrassa o el Archivo Comarcal del Vallès Occidental, que no sé ni dónde está, ha hecho una declaración sobre la perspectiva de género. Es una declaración, es un compromiso, pero está ahí. O sea, por lo menos, es decir, se ha puesto en funcionamiento. Es decir, por supuesto, el director es hombre, pero eso no significa nada, es algo que yo. Y hay otro caso, que no voy a entrar en él porque se ha explicado aquí, se ha comentado, que supone una revolución. Un informe sobre los archivos públicos de Galicia desde la perspectiva de género y feminista. Pero oigan, esto sí que empieza a ser hasta escandaloso de alguna manera. Entonces, ¿sirve para algo implantar la perspectiva de género en los archivos españoles? Bueno, pues no sabemos y tal. A lo mejor para evitar esto, entre otras cosas. Para evitar, este es polaco, pero podríamos sacarlo ahora mismo de cualquier sitio, es decir, de la zona. Es decir, tal. Y entonces, esto se dice, y estamos hablando de perspectiva de género para implantar la igualdad, y sale este tipo, dice, que usted dirá, bueno, es que es un... Oiga, que a este le han votado, para estar allí, en un momento determinado. Archiveras y feminismos. Esta pancarta, por fin, no es de aquí tampoco, es de Chile. Es una manifestación en Santiago de Chile, porque ya le ha comentado que en el Archivo Nacional de Chile hay precisamente una sección de archivos y feminismo. Y salen ellas a contar también algo, su parte. La RAE. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Y movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Hubo antecedentes, o pioneras en el mundo profesional. He puesto 5 que más o menos se ve claramente su feminismo, unas porque lo escribieron, otro por su activismo político, como Teresa Andrés, es decir, tal. Por ejemplo, que Juana Capdeville, que murió fusilada además en Galicia, y aunque era preferente bibliotecaria y era la mujer del gobernador civil, en ese momento
se peleó con Ramón J. Sender por unas barbaridades en un congreso que dijo Ramón J. Sender sobre la validez de la mujer. Luisa Cuesta Gutiérrez, que fue otra destrozada precisamente por el franquismo, que llegó a ser profesora de universidad y fue, por supuesto, desterrada y depurada, es decir, habló del feminismo y sus orientaciones actuales, manuscrito inédito que está en la Biblioteca de Santiago de Compostela. Y Áurea Lucinda Javier Remur, que es otra mujer intelectualmente muy poderosa, en el año 1920 escribió Mi ideal feminista, desde un punto de vista más conservador, más católico. Ella, por supuesto, estuvo en el bando franquista, por cierto, en Aragón, estuvo destinada en Aragón, es decir, creando el servicio de lectura para el soldado, pero de ser una posible catedrática de universidad, de tener un nivel intelectual superior a la mayor parte de los que había en el Histórico Nacional, fue postergada. La hemos visto en la famosa foto de la jubilación de Ángela García Ribes. Teresa Andrés Zamora es un hito dentro de la política activista, dentro del mundo, dentro del Partido Comunista. Y luego aquí hay una señora de aquí de Guadalajara, calle, yo he puesto porque es una de las pocas que tiene reconocido una calle, archivera también y bibliotecaria, que creó además asociación de gran tinte feminista de protección a las mujeres, sobre todo a aquellos sectores más desfavorecidos, pero no desde el punto de vista más cristiano, no, desde un punto de vista intelectual, en medio de un régimen que favorecía mucho este asociacionismo. Pero ya tenemos un hecho primero, es decir, por primera vez aparecen relaciones de archiveros que, bueno, no son aliados del feminismo, vamos a decir. Cristina Fallarás es una periodista conocida, una activista muy conocida, y se dedicó a recopilar tweets relacionados de mujeres que definían, es decir, lo que les había pasado, acciones que les había pasado durante su vida, en las cuales habían sido agredidas. Y los dos señores de la derecha, bueno, de mi derecha, es decir, que son dos archiveros catalanes, Vicent Ruiz Gómez y Aniol Marías, es decir, estas dos personas se dedicaron a reestructurarlos para darles un contexto posmoderno de archivos y darle esa información y hacerla pública. Bueno, es un hito, es una primera vez que esto ocurre. Y luego hay otras señoras que aparecen de vez en cuando, arquiveiras de Lugo y tal, y una antropóloga, que se reúnen con otras dos señoras del Consejo de Cultura para presentar, y que en su libro, en su oración, ellas mismas se autoproclaman feministas y hablan del feminismo continuamente, además sin recato. Es decir, ellas dos, y entonces, salvo que hayan disimulado muy bien, las debemos considerar feministas y archiveras. Y han conseguido algo increíble, que la Cámara, no lo voy a contar porque ya lo ha contado Limpia, es decir, que proponga un plan de archivos con perspectiva de género que está en marcha. Otra cosa es cómo se traduzca, pero está en marcha. Y Cuéntalo, por ejemplo, que así se llamaba, es decir, esto ha sido tender topic en todas las redes. O sea, han salido los medios, lo han hecho visible. Por primera vez esos problemas salen en la prensa, incluso nacional, y hacen visible la situación, tal vez no de los archivos, pero sí la situación de la mujer y una relación con ellos. Entonces, otra vez, ¿pero qué aporta un enfoque feminista a los archivos españoles? Pues alguna cosa que es de cosecha propia nacional, como esta, por ejemplo. ¿Por qué van a empoderar los archivos si uno se puede empoderar cosiendo? Es decir, con la costura. Y ahí está una diputada, mujer, que dice estas cosas. El partido político les dejo a ustedes que adivinen. Es decir, viendo los fondos documentales con gafas de color violeta. Ya lo saben, el diario Violeta de Carlota es una forma de mirar el mundo con una mirada crítica desde el punto de vista del género para ver las desigualdades entre hombres y mujeres. Es una metáfora, verlas con las gafas de color violeta. Nosotros lo hemos hecho, lo estamos intentando en la Comisión Calificadora de Documentos, que hemos puesto, ya lo he comentado, no voy a insistir en ello. Antes. Y luego he puesto lo poco que he encontrado, pero que habrá más, pero que están públicas en la web. Paisajes en femenino, que es una cosa que hace el Archivo Foral de Navarra, el cual son una serie que cada mes sacan un documento, lo relacionan con un texto en el cual, bueno, es una cuestión, porque yo aquí lo que quiero señalar es una cuestión metodológica, sistemática, que se ve una política que quiere continuar en el tiempo, que no se limita al 8 de marzo, a dar saltos el 8 de marzo, sino que a lo largo del tiempo quieren dar esa imagen y esa visión. Lo digo porque habrá más. Y el otro es de alguien que decía que si no se sabía lo que hacía, y sí sabemos lo que hacen. Es decir, esto lo he puesto simplemente porque en el fondo esta exposición es una guía breve de aquellos fondos que contienen
una cuestión relacionada con las mujeres, algo similar a lo que ha presentado Concha, por ejemplo, en la comunicación de hoy. O María. Es decir, que el día que lo publiquen, pues será estupendo y podré ponerlo y añadirlo a alguna diapositiva. No espero que ninguna vez más ya. Diapositiva. Y finalmente este informe, que no voy a insistir en él porque ya he hablado mucho sobre el tema. ¿Cómo están reflejadas las mujeres en los documentos de los archivos españoles? Pues bueno, están así. Es decir, les he puesto, esto es del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, les he puesto simplemente un ejemplo para que vean que durante el Año Internacional de la Mujer, que se crea una secretaría, estamos hablando de la sección femenina, los estertores del régimen, se hace un informe que se envía sobre los alcaldes femeninos. La lógica, no sé lo que pensar, claro, el masculino genérico engloba a todos y a todas, entonces alcaldes, y la concordancia gramatical no va a ser los alcaldes femeninas, luego son los alcaldes femeninos. Si creen alguien que esto se puede localizar utilizando el lenguaje gramatical correcto, bueno, pues esto, aunque causaría sensación lo de una descripción con lo de alcaldes femeninos. Y esto es de antes de ayer, esto sucedía antes de ayer. Carmen Guzmán no es nuestra Carmen Guzmán, archivera. O sí, vete a saber. A modo de conclusión, no lo es, no tiene nada que ver. A modo de conclusión, bueno, de esto, los que somos mayores reconocemos a don Óptimo y don Pésimo en los tebeos y tal, es decir, de Escobar. Bueno, pues don Óptimo era todo maravilloso y don Pésimo decía sí, claro, vivimos en el mejor mundo posible y decía sí, me temo que... Y es como podemos ver las cosas, es lo de la botella medio llena o medio vacía, o vacía del todo. Pero hay unos estereotipos profesionales sobre los archivos que son redundantes. Como la mayor parte están los archivos en cultura, cultura es algo residual, cultura es algo frívolo, es algo, bueno, pues que no va a tener la misma importancia que hacer un puente, no tiene nada que ver, o sea, es otra cosa. Bueno, muy simpática, ¿sabes? Y tal, muy titiriteros y tal. Y ahí las mujeres y los hombres están incluidos. Luego, como hay una segregación profesional vertical, hay peores niveles en la función pública. Yo creo que los que estamos aquí, que hemos pertenecido a cuerpos, por ejemplo, facultativos, sabemos perfectamente cuál es la diferencia ante tus propios compañeros del cuerpo general, de los TAC maravillosos. Ya no digo los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda, que esos son otro nivel y esos juegan en otro equipo, diferente. Y luego está la atribución, y eso que da lugar, y eso es general, pero me pasa a mí con mis altos cargos, que es una atribución de un valor menor al trabajo frente a las otras actividades administrativas. Yo pertenezco a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ¿me voy a comparar ya con los de tributos? ¿A dónde voy? Con los interventores, que son profesionales de paralizar la administración. No. Y esto que de lugar, que como es una profesión de esta característica, se feminiza. Porque es donde tienen que ir. Es como una sencilla y una solución para eso. Hay trabas internas para las archiveras en las administraciones públicas, pero son para todas las mujeres. Ya lo hemos comentado, los procesos de selección subjetiva, la designación, las dificultades para compatibilizar la promoción, y eso que da lugar a una menor categoría profesional, hay mayor número de mujeres. Es decir, porque es donde tienen más facilidades cuando compiten de igual a igual con los hombres. Es así de claro. Y las consecuencias de nuestra gran neutralidad profesional es que no tenemos ni idea del número de archiveras que hay en las administraciones públicas. Bueno, que sirva de consuelo, ni de archiveros. O sea, no sabemos nada, absolutamente. Y esto es una profesión que reclama mejores retribuciones, mejores salarios, y es incapaz de conjuntarse para saber cuántos somos, dónde estamos, qué responsabilidades tenemos, hasta dónde podemos llegar. Hay muchas mujeres, con eso se soluciona todo. Y luego las mujeres son espectros en nuestras aplicaciones y herramientas, son fantasmagóricas, aparecen, desaparecen, pero dentro siempre de los estereotipos. Y ya en el tal no recuperamos la memoria de las mujeres de forma sistemática, ni mucho menos. Por lo menos en mi administración no hay política institucional, también he de reconocer, de nada, para adquirir nada. Es un poco a la buena de Dios lo que aparece o desaparece. Eso sí, lo aceptamos, ¿verdad? Pero sin embargo hay una cosa buena. Don Óptimo tenía razón, estas mismas jornadas están explicando que hay cosas realmente que está cambiando el mundo, o por lo menos creemos que se está empezando a tambalear y a fragmentar de diferentes cosas. Y es que yo creo que las jornadas, todo lo que se ha hablado, se ha comentado aquí, es una nueva, un nuevo camino que se puede abrir. Y voy a acabar, y acabo, de verdad, con una cita de Angela Davis, que es una mujer que tendría que estar muerta, y les voy a explicar por qué, porque es norteamericana, nacida en Alabama, es negra, es feminista
es lesbiana y es marxista. Y lo sigue diciendo, profesora de universidad. Y vive en Estados Unidos. Y vive en Estados Unidos. Es un milagro. Y tal. Entonces lo que ella dice simplemente es que ya no es que ella esté aceptando las cosas que no puede cambiar, sino que está cambiando las cosas que no puede aceptar. Que esa es la hacia donde tenemos que ir todos. Muchas gracias. Como siempre, sin palabras nos has dejado, así que no sé si alguien quiere decir algo, un minuto, y si no, después de esta lección magistral sobre las mujeres y los archivos, creo que vamos a dar paso a la clausura de las jornadas. Vamos a hacerlo en 5 minutos, en 10 como mucho. Va a hablar Manuel Martín Galán. No sé si Concha, de la Unidad de Género de la Universidad de Alcalá, y Verónica, os queréis acercar, y Carlos Mas, como jefe de servicio de archivos de la Junta. Os pido 2 minutos, entregamos los diplomas. Os agradezco enormemente a todas vuestra presencia. Creo que hemos abierto un nuevo camino, y esto lo debemos estudiar, Manolo, y te lo digo a ti como presidente de nuestra asociación. Yo, después de tantos años celebrando jornadas, creo que han tenido una trascendencia, y creo que debemos y necesitamos abrir un nuevo camino en todo esto, y lo dejo como reflexión, pero bueno, ya hablaremos. Así que le dejo en principio la palabra a Manuel Martín Galán. Luis, eres un crack, no te digo más. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos ustedes. Llega el momento de clausurar las jornadas, y yo, como presidente de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, tengo que decir nada más 3 palabras. Primera, hacer un poquito de balance. Segunda, agradecimientos. Y tercera, planteamiento de futuro. 2 líneas sobre cada una de ellas. En cuanto a la hora del balance, lo voy a hacer desde 2 puntos de vista. Primero, recordando que estamos en el 25 aniversario de nuestra propia asociación, y en el 29, creo recordar, 28-29 de las propias jornadas. Entonces, comparar el punto de partida con el punto de llegada es verdaderamente comprobar un camino inmenso, abismal, entre aquel momento y este. En las primeras jornadas, todos los que participamos en ellas, ponentes y público, estábamos comiendo en la misma mesa, y la mesa no era muy grande. En segundo lugar, y por allí ha recordado Juanjo Generelo, todavía en las segundas jornadas éramos 4. Y, por cierto, Juanjo aportó a las actas de esas segundas jornadas un artículo sobre los archivos históricos de las diputaciones provinciales, que sigue siendo absolutamente modélico y referencia para todos. Hoy, en 2019, hemos tenido unas jornadas con 7 mesas, 27 ponentes, 60 comunicantes. El nivel científico ha sido, en líneas generales, verdaderamente envidiable, y en cuanto a los asistentes, prácticamente todos los días, en todas las sesiones, el salón ha estado casi literalmente llenos. Naturalmente es un camino inmenso, y creo sinceramente, para estar muy satisfechos de lo que se ha hecho, del camino recorrido y demás. Segundo, en cuanto a los agradecimientos, por supuesto, las instituciones que nos han respaldado económicamente, porque esto cuesta mucho dinero. En primer lugar, el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, porque ya no sé ni cómo se llama, porque en cada 10 meses cambia de nombre. Ministerio de Cultura, etcétera, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara han sido los que han llevado básicamente el respaldo económico de estas jornadas, y naturalmente se lo agradecemos inmensamente. Agradecemos inmensamente a los políticos, a las autoridades científicas, culturales y políticas que nos acompañaron, que es una forma de respaldo también, el día de la inauguración. Agradezco, por supuesto, a los ponentes, a los comunicantes y a los asistentes que han mantenido el día a día de cada jornada. Y tengo que citar 3 nombres sin las cuales es imposible entender estas jornadas: Rafael de Lucas, Verónica Sierra, María Cedenilla. Los digo en desorden: Verónica Sierra, María Cedenilla, Rafael de Lucas, etcétera, etcétera, porque son quienes han llevado el peso de la organización. Y, sobre todo,
un agradecimiento enorme, inmenso, nunca me cansaré de decirlo, a todos los trabajadores, mayoritariamente femeninos, alcaldes femeninos, trabajadores, trabajadoras de este archivo, que son los que día a día llevan el peso de la asociación y han llevado el peso de organización de estas jornadas. Porque, que quede muy claro, no ha habido una empresa especializada en organizar estas jornadas. Ha sido el personal del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Y, por último, simplemente les pido que si han observado algún desajuste, algún fallo en el desarrollo de estas jornadas, nos lo hagan llegar por correo electrónico, que trataremos, no ahora por supuesto, pero por correo electrónico, para tratar de incorporarlo y de llevarlo a cabo en la organización de las próximas jornadas, porque afortunadamente seguimos trabajando. Y desde mañana mismo empezamos a trabajar en las 15ª jornadas de investigación en archivo. Por cierto, se me ha olvidado un nombre y aquí quiero resaltarlo. La que ideó las jornadas y la que ideó la asociación fue doña Riánsares Serrano Morales, que entonces era directora de este archivo, ahora se dedica a la política, volverá al archivo con el paso del tiempo, y es quien realmente estuvo detrás de todos. Y no me queda ya más que decir una cosa. Además, he dicho que vamos a seguir organizando, pensando ya en las jornadas siguientes. Vamos a seguir también celebrando algunos actos para conmemorar nuestros 25 años de existencia. Ahora ya a escala más reducida, más familiar. Los días 10 y 12 de diciembre próximo, por la tarde, a las 7 de la tarde, tendremos dos conferencias. Una, el día 10, sobre Martín Lutero, recordando el 502 aniversario de la Reforma Protestante. La segunda la impartirá Emilio Manzorro, y la segunda, Carlos V, emperador, recordando los 500 años de la coronación de Carlos V como emperador, que la impartiré yo mismo. Y el día 10, el primero de los días, habrá un vino español ahí para todos, para también disfrutar un poquito desde otro punto de vista. Quedan ustedes, por supuesto, totalmente invitados. No es algo restrictivo ni restringido a los miembros de la asociación, sino a todos los que nos quieran acompañar, porque de hecho la asociación sin la proyección pública no es nada. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Yo solo quiero hacer un apunte, aunque has mencionado solo a Verónica, pero detrás de todo esto también, bueno, y lo dijimos del principio, Manolo, por supuesto, la Universidad de Alcalá, los dos seminarios que han estado ahí con nosotros, María, por supuesto, Marina, todo el equipo de Verónica Sierra, Marta, toda la gente de la exposición, también un aplauso para ellas, porque han hecho un trabajo, y creo que ha sido un trabajo muy conectado, espectacular. Bueno, sin más, le voy a pasar en principio la palabra a Carlos Mas, que es el jefe de Servicio de Archivos y Museos de nuestra consejería, porque bueno, la viceconsejera no ha podido asistir, y entonces viene Carlos en su lugar. Luego tendrá la palabra Concha, que es la responsable de la unidad de igualdad, se llama así, ¿no?, de unidad de igualdad de la Universidad de Alcalá, y luego ya Verónica, cerramos y nos vamos. Bueno, yo solo quería trasladar la felicitación de la Consejería de Educación y Cultura a la organización de estas jornadas, a la Asociación de Amigos del Archivo de Guadalajara, por su 25 aniversario, y por supuesto por el fantástico trabajo que creo que se ha visto aquí a lo largo de estos 3 días, y que sospecho, Rafael, que va a ser difícil de superar en los próximos años. Ojalá. La Junta, desde luego, seguirá colaborando a la medida de lo posible con la organización de este evento, y quisiera trasladar también, pues como ha dicho Manuel, la felicitación a todo el personal del Centro del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, a todos y a todas, por supuesto. Y nada más. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Concha.
Pues buenas tardes a todos y a todas. Yo me siento un poco paracaidista en esta clausura porque es verdad que no he podido asistir a todas las ponencias y las comunicaciones, lo he sentido muchísimo. Es una semana en la que la Universidad de Alcalá de Henares pues, se han concentrado muchísimas actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y también ha coincidido con la Semana de la Violencia contra la mujer. Entonces hemos tenido muchísimos actos y sentimos, bueno, pues es lo que toca con la representación institucional, que nos sentimos un poco paracaidistas, ¿verdad?, cuando llegamos a los actos. Pero bueno, quiero también en nombre de la Unidad de Igualdad, Adoración Pérez Troya, que es su directora, no ha podido asistir, nuestros jefes, yo no sé si contar la anécdota, pero nuestros jefes a lo mejor tienen miedo de volver al archivo porque tanto mi vicerrector como la consejera y el alcalde se quedaron encerrados en el ascensor. Bueno, esto lo habíamos tenido en secreto. Pues ya lo he desvelado. Pero es una anécdota que yo creo que es muy divertida y a lo mejor les da miedo volver al archivo, ¿no? Bueno, pues yo os quería felicitar a todos, a todas las personas que habéis participado como ponentes, como comunicadores y personas que habéis estado como oyentes, porque yo creo que el nivel científico y académico, cultural que habéis tenido en estas jornadas, que a todo el mundo que le he increpado y le he preguntado qué tal las jornadas, me han dicho que fantásticas, que muy bien, que habéis estado, bueno, pues en un ambiente además muy bueno, que se respiraba un grandísimo y cordial ambiente, y esto es fruto de las personas que lo habéis compuesto, empezando por el comité organizador. Bueno, ya los han nombrado muchas veces, pero yo creo que os lo merecéis, ¿no? Antonio, Verónica, María, Rafael, y por supuesto pues deciros que agradezco yo también a todas las instituciones que os apoyan y que os apoyamos, y que el año que viene pues contad con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Concha. Y a continuación, ya para finalizar, tiene la palabra Verónica Sierra, que yo creo que, bueno, como todos sabéis, junto con María, con todas mis compañeras del archivo, Ángel también, han sido los pilares sobre los que todo esto se ha construido, y desde luego, como repetí al inicio en la inauguración, todo esto no sería posible si por lo que hacemos aquí no fuera para que los que estáis ahí participaseis y pudierais, bueno, pues hacer lo posible con nosotros. Así que muchas gracias. Verónica, tienes la palabra. Bueno, ya veis que me han dejado a mí la peor parte, pero hablo, por supuesto, en nombre de todas mis compañeras y en nombre también de Rafa. O sea, que estas palabras son de todas, ¿vale? Aunque las pronuncie yo. Muy brevemente, para concluir, he elaborado 3 conclusiones, más bien 4, que creo que han estado presentes a lo largo de todas las sesiones de ponencias que hemos tenido. Creo que refleja muy bien, ¿no?, que esto está entre la lista de las comidas, el taxi que hemos llamado para recoger esta tarde a la última de nuestras ponentes, etcétera. Esto es, ¿no?, lo que hemos estado haciendo estos días. Sin vosotros, sin vosotras hubiera sido imposible, así que yo el único agradecimiento que voy a hacer, porque todos los demás que hemos trabajado juntos ya nos agradecemos todos los días todo, es a los asistentes, ponentes y comunicantes, pues que han dado a este encuentro la calidad científica y humana que, bueno, pues desde luego la esperábamos, pero ha superado, por supuesto, nuestras expectativas. Primera conclusión. Pues yo creo que hemos cumplido con el objetivo de convertir estas jornadas en un espacio de debate, ¿no?, en un espacio de encuentro entre 3 mundos que, aunque no siempre lo están, deberían siempre estarlo, ¿no? Deberían siempre escucharse, deberían siempre compartir, deberían siempre dialogar, deberían siempre aprender unos de otros. Y hablo, por supuesto, del mundo de los archivos y de las bibliotecas, del mundo académico y, por supuesto, de la sociedad, ¿no? Esa articulación de esos 3 mundos es lo que da sentido a lo que hacemos en uno y en otro lado. Nos debemos al final, ¿no?, a la sociedad de la que procedemos y a la que damos lo que sabemos de la mejor manera que podemos, y es muy importante, yo creo que aquí se ha puesto muy de relevancia con las diferentes exposiciones que se han hecho, ¿no?, la necesidad de que esos 3 mundos estén siempre relacionados. Otro objetivo importante, habéis visto que la exposición que inauguramos el martes lleva por título Con nombre de mujer. Creo que se han puesto muchos
muchos nombres de mujeres sobre la mesa en estas jornadas, de mujeres que todos y todas conocíamos, pero de mujeres que seguramente nunca habíamos escuchado pronunciar su nombre, ¿no? Entonces yo creo que ese objetivo también está conseguido y nos sentimos especialmente satisfechos y satisfechas de ello. Tercera cuestión, se ha vuelto a demostrar que aunque sea difícil de encontrar y aunque sea escasa la huella de las mujeres en el ámbito de la conservación de la memoria escrita, resulta posible rescatarla y es una necesidad integrarla también en el discurso histórico, ¿no? Yo creo que hoy ya es algo inconcebible que en una investigación, sea cual sea del campo que sea, de la disciplina que sea, de la escuela que sea, no se empleen los documentos femeninos. Y además voy a decir otra cosa, independientemente de su naturaleza, es decir, independientemente de que hablemos de un privilegio de la infanta Leonor de Aragón, como tenemos ahí expuesto, del testamento de Isabel la Católica, del que nos hablaba Elisa Ruiz en la primera conferencia que tuvimos en la primera mesa de ponencias, o que sea la carta desesperada de unas madres que están buscando a sus hijas que han sido evacuadas de la Inclusa de Guadalajara en el año 37, o, sin ir más lejos, algunas notas marginales tomadas al hilo de cualquier lectura por cualquier mujer en cualquier diario, que seguro que muchas en algún momento hemos podido tener, independientemente de su naturaleza. Todas las mujeres y todos los documentos que nos hablen de ellas son importantes y nos sirven para construir la historia. Y otra cuestión importante, hablamos de memoria escrita, pero yo creo que si algo han puesto de relevancia también estas jornadas es que hay muchas memorias, igual que hay muchas mujeres, ¿no? No solo hay una memoria escrita, hemos hablado de memoria fotográfica, hemos hablado de memoria audiovisual, hemos hablado de memoria digital. Todas esas memorias en plural no solamente hay que conservarlas, sino que también, por supuesto, hay que estudiarlas y, lo que es más importante, lo hablábamos antes Rafael y yo, ¿no? Hay que producirlas y hay que darlas a conocer. Y hay que darlas a conocer a todas y a todos y en todos los ámbitos y espacios posibles, ¿no? Este es uno de ellos, pero por supuesto este reto nos queda por delante a todas y a todos los presentes para seguir, ¿no?, dando voz a todas estas mujeres. Y voy a terminar haciendo referencia, seguro que lo conocéis, al último trabajo del cantautor Paco Damas, sacado un disco ahora que se titula La sin sombrero, que está dedicado, ¿no?, a esas mujeres, a esas pensadoras, a esas artistas de la generación del 27. Es un proyecto audiovisual fantástico, pero también un proyecto educativo. También hablábamos ayer, ¿no?, de la importancia de transferir ese conocimiento desde unos niveles, pues la educación superior o niveles profesionales, a otros niveles inferiores. Y este grupo de La sin sombrero, que me imagino que saben bien, ¿no?, que se llaman así por la famosa foto en la que está en la Puerta del Sol, y entonces Maruja Mayo y ¿quién era? Margarita Manso, ¿no?, se quitan el sombrero junto a Dalí y a Lorca, y bueno, son apedreados, ¿no?, por este gesto libertino y, en fin. La cuestión es que las sin sombrero fueron mujeres comprometidas con su tiempo y con su realidad social, tuvieron una actitud rompedora y abierta, como tantas otras mujeres que hemos ido citando estos días aquí, fueron capaces de transformar el panorama cultural y artístico de aquella España convulsa, igual de convulsa quizás, ¿no?, que la que tenemos ahora, un siglo después. En ese trabajo de Paco Damas invitó a varias mujeres, a varias escritoras a colaborar, ¿no?, a escribir un pequeño texto, un pequeño fragmento para que el proyecto educativo, ¿no?, fuera también con nombres de mujeres actuales, de mujeres de ahora, ¿no?, que escriben pensando en las mujeres y haciendo historia de las mujeres. Y hay uno que a mí me gusta especialmente, y además sé que a María y a Marina y a Elena y a muchas que estamos aquí nos gusta ella especialmente. Es de una poeta que seguro que conocéis, que se llama Raquel Lanseros, ¿no? Es una de las mujeres que está consiguiendo que se vuelva a leer poesía y que las mujeres leamos también más poesía, ¿no? Y Raquel Lanseros, que es autora, por ejemplo, de muchos libros, ¿no?, Leyendas del Promontorio, Diario de un destello, Las pequeñas espinas son pequeñas, y quizás os une más el último poemario, que es Matria, ¿no?, que ha recibido muchísimos premios, entre ellos, si no recuerdo mal ahora, el Accessit del premio Adonais. Tiene un poema dentro de este disco de La sin sombrero que me vais a permitir que sea el que cierre estas jornadas, porque creo que no puede ser más escrito en mayúsculas el nombre de mujer que como está en este poema, ¿no? Y dice así, y perdón por la voz porque estoy súper afónica. Dice: he aquí que no todo estaba dicho. De cada verso se nos había robado la mitad. Las palabras rebeldes, sin resuello, enmudecieron más de 80 años.
Esperaban su turno para ser pronunciadas, el turno de la luz de la justicia, de los ojos abiertos a la totalidad. Las palabras por fin se desempolvan, exigen ser gritadas hacia el viento. Maruja, Margarita, Ernestina, Concha, Ángeles, María Teresa, Carmen, Rosa, María, Josefina, Marga. ¿Dónde estabais tan solas? Volved a nuestra lengua, a nuestra boca, al pan de nuestras manos. La historia nos devuelve el olor a libertad, el cabello ondeando sin sombrero. No hay nada sin el todo. Recordémoslo y dejémoslo dicho para siempre. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Tendréis información en breve sobre todo lo que vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Se os solicitarán, me imagino, tanto a ponentes como a comunicantes los textos para cuanto antes publicar las actas. Y bueno, seguimos en contacto en todo caso. Repito, agradeceros de todo corazón vuestra presencia aquí durante estos días. Hasta pronto.